¿Sabías que hay determinados gestos que pudieran estar arruinando tu proceso de venta a la hora de concretar una venta exitosa? ¿Sabías que hay gestos que nosotros podemos estar comunicando indirectamente y subconscientemente hacia el cliente que pueden estar derrumbando toda la torre de éxito que estamos generando a la hora de concretar ventas y además de ello atrayendo clientes? Es que hay gestos no verbales que pueden estar arruinando nuestra eficacia a la hora de comunicarnos y vender nuestras ideas, productos o servicios. Si no quieres ser esa persona que está arruinando su proceso de ventas, que yo sé que no lo quieres porque lo que tú quieres es vender y aún vender más, pero ofreciendo una experiencia de calidad, además de ello, ofrecerle una solución al problema de tu cliente potencial. Mi querido, mi querida, bienvenido a este video que te va a ayudar a identificar y además de ello proporcionar una herramienta o múltiples herramientas que te van a servir para que puedas crecer tanto en ventas como personalmente, porque esto te va a servir para cualquier área en la vida. Pendiente, hay gestos que están arruinando tu proceso de venta, tanto el inicio, desarrollo y conclusión, y esto está evitando que concretes ventas exitosas y millonarias. Así que esté atento porque lo que te voy a compartir está sabrosito para que puedas mejorarte como vendedor, como vendedora y puedas generar más dinero, y eso te va a traer beneficios personal. Así que no nos enrollemos más y entrémosle al vídeo. Excelente. En este video vamos a tocar 3 puntos esenciales que van a marcar una diferencia entre vender y fracasar a la hora de vender. Es que estos errores los veo muy comúnmente en los vendedores. Están cometiendo estos gestos inconscientemente que están dañando su mensaje potencial, un mensaje que pudiera convencer al cliente de poder comprar su servicio o su producto, y a la vez perdiendo la oportunidad de generar beneficios para sí mismos. Así que vamos a entrar con este video con estos 3 gestos que no debes cometer a la hora de vender, ya que te van a quitar la oportunidad de poder convencer al cliente e incluso cerrar una venta. Así que el primer tip es: utiliza tus manos a la hora de comunicar tu mensaje efectivo. Muchos vendedores cometen este error a la hora de comunicar su mensaje para poder vender su servicio o su producto. Es que cometer este error es grave totalmente porque daña tu mensaje potencial y eficaz hacia tu comprador potencial. Ya seas un vendedor o no, esto es sumamente importante que lo apliques en tu vida, ya que el mensaje transmitido con las manos da mayor confianza, seguridad, y esto da soporte y estructura al mensaje que estás comunicando con tus palabras. Te voy a hacer un pequeño ejemplo para que puedas ver la diferencia. Hola, mi nombre es Jan Flores y deseo que hoy tengas un grandioso día. Ahora con las manos. Hola, mi nombre es Jan Flores y hoy deseo que tengas un grandioso día. ¿Ves la diferencia? Utiliza tus manos a la hora de comunicar tu mensaje. No cometas este gravísimo error porque tu mensaje no va a estar dirigido con potencia, seguridad y confianza hacia el cliente. Solamente gesticular con tus manos puede cerrar una venta o dañar todo. Tal cual como la escuchas, puedes dañar totalmente la venta solamente porque no estás gesticulando con tus manos. Incluso esto puede marcar una diferencia a la hora de convencer al cliente de que se lleve tu producto o servicio o no se lo lleve totalmente. No sigas cometiendo este error para que puedas incrementar tus ventas y además te conviertas en un mejor vendedor que está destacando por encima del promedio. El segundo tip que te quiero comunicar el día de hoy es que no te muestres tenso a la hora de promocionar tu servicio o producto o a la hora de relacionarte con cualquier persona.
es que cuando te muestras tenso y te muestras que estás muy inseguro de lo que estás diciendo o de la idea que quieres comunicar o del proyecto, ya sea que vayas a ofrecer tu servicio o producto, esto va a dañar totalmente la imagen y la percepción que están teniendo las personas de ti y de tu producto o servicio. Esto subcomunica de que tu servicio o producto no es tan interesante, no es tan convencedor, ¿ok? Cuando tú te muestras de una forma así seria, robusta, no comunicas empatía con las demás personas. Es que mostrarte así todo serio daña tu mensaje porque no estás creando una conexión emocional con la otra persona, con tu cliente potencial. Y estás dañando totalmente tu mensaje. Mostrarte así muy nervioso, serio, así como robotrónico, daña tu mensaje totalmente, mi querido, mi querida. A la hora de comunicarte tienes que mostrarte totalmente relajado, con confianza. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero con el tiempo vas agarrando experiencia en determinada área donde te especialices. Además de ello, confianza y seguridad en tu mensaje. Y recuerda, no seas tan serio, tan robótico, tan tenso, porque eso quita la conexión emocional con tu cliente y eso te puede hacer perder ventas grandiosas, millonarias. Tercer tip que te voy a regalar en este maravilloso día, mi querido, y es que sonrías, por favor, sonríe, mi querida, a la hora de promocionar tu servicio o producto. ¿Tú sabías que la sonrisa da cercanía, amabilidad y además transmite confianza y seguridad en la persona que lo está aplicando? Mi querido, estás perdiendo una herramienta, mi querida, importante, ¿ok? A la hora de vender. Si no estás sonriendo y tienes una cara de cañón antiaérea, bueno, ¿qué te puedo decir? Vas a perder ventas de una manera extraordinaria. Porque imagínate que yo te comunicara de esta forma. Hola chicos, hoy les voy a traer unas herramientas para que puedan mejorar sus habilidades comunicativas y puedan vender mucho mejor. ¿Ok? No es lo mismo que yo les diga, hola chicos, ¿qué tal? Me siento maravillosa de poder compartirles estas herramientas que les va a beneficiar a la hora de vender. No es lo mismo que yo les comunique con una sonrisa, como por ejemplo, hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo me siento agradecido de poder compartirles estas valiosas herramientas para su beneficio personal, para que tengan una comunicación efectiva y puedan vender mucho más. ¿Te das cuenta? La sonrisa es algo mágico. Además de ello, la sonrisa es universal. Cuando tú sonríes, te demuestras como una persona cercana, una persona con que se puede confiar, una persona que es amable, con que se puede dialogar tranquilamente. Recuerda el tercer tip. No coloques una cara antiaérea. Sonríe más bien a la hora de comunicar tu mensaje y verás una gran diferencia a la hora de vender, porque esto marca una gran diferencia. Me siento agradecido de poder comunicarte estas herramientas importantes que están marcando un antes y un después en tu vida. Deseo que te beneficie porque sé que así va a ser. Te deseo un grandioso día y recuerda suscribirte y darle like a este canal para que te puedas beneficiar de este contenido totalmente gratuito que está aportando un valor significativo para que te puedas vender mejor y puedas comunicar de una manera eficaz y efectiva. Recuerda suscribirte y darle like. Mi nombre es Jan Flores, deseo lo mejor para tu vida y el compromiso de este canal es aportar valor e impactar el mundo de una manera significativa para dejar una gran generación en este mundo. Mi querido, mi querida, hasta luego. Mi nombre es Jan Flores y que tengas un maravilloso día.